como la Iglesia Madre. Estatal exigiría que Chick-fil-A esté abierto los 7 días de la semana en las áreas de descanso a lo largo de la autopista. El restaurante suele cerrar los domingos según la política de la empresa. Hoy haremos un pequeño ejercicio mental. Hablaremos sobre el pollo y las leyes dominicales, pero en realidad, de lo que hablaremos es de algo mucho más profundo y realmente voy a necesitar tu opinión. No podía creerlo cuando lo vi, alguien luchando por las libertades religiosas. Y aunque no estoy de acuerdo con su visión del sábado, alguien estaba luchando por lo que creía que era el sábado. Y no tengo más remedio que respetarlo. Hoy hablaremos de lo que me gustaría llamar la ley dominical inversa. Y tendrás que escuchar con mucha atención porque las ideas y los pensamientos erróneos pueden surgir en nuestras cabezas con mucha facilidad. Así que, por favor, escucha antes de comentar. Muy bien, comencemos porque necesitas ver esta historia. Era el año 2023 y el día era 27 de diciembre. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, se dirigió a Manhattan, Nueva York, para posar frente a un restaurante Chick-fil-A mientras luchaba para que esta empresa permaneciera cerrada los domingos. Compruébenlo ustedes mismos. Hola a todos, de vuelta en Nueva York, a punto de almorzar en Chick-fil-A en la ciudad de Nueva York. Mientras hablo, el estado de Nueva York está intentando aprobar una ley que exija que Chick-fil-A permanezca abierto los domingos en las áreas de descanso estatales. Esto viola la Constitución. Esto atenta contra las libertades religiosas de todos nosotros y de la empresa llamada Chick-fil-A, que intenta honrar el sábado. Presten su voz a esta causa. Defiendan a Chick-fil-A, necesitamos respaldarlos. Así que ahí lo tienen. Está luchando por el llamado sábado dominical. ¿Por qué está aquí? Déjenme decirles por qué. Porque el 18 de diciembre de 2023, comenzó a circular una noticia sobre una área de descanso en Nueva Jersey. Y la historia decía algo así. Imagina que viajas un domingo por la tarde en un viaje por carretera con tu familia y paras en un área de descanso para ir al baño y comprar algo de comer. Ves un cartel a lo lejos. Es un Chick-fil-A, un oasis en el desierto. Si comes pollo, claro. En fin, detienes el coche y te das cuenta de que el aparcamiento está bastante vacío. Pero no le das importancia. Puede que no haya mucha gente a esa hora, pero no importa. Solo significa que te sirven el pollo más rápido. Entras en el área de descanso hasta que cierra tu terrorífico Chick-fil-A. Tus sueños de un delicioso sándwich de pollo se ven diezmados. Y es porque, tal y como dijo Kanye West. Tú. Así es. Chick-fil-A cierra los domingos. Bueno, el Estado ha querido intervenir. Bueno, un nuevo proyecto de ley que se dirige a la Asamblea Estatal exigiría que Chick-fil-A estuviera abierto los 7 días de la semana en los lugares de descanso de la carretera. El restaurante suele cerrar los domingos por política de la empresa. 7 restaurantes Chick-fil-A han comenzado a operar en áreas de servicio recientemente renovadas en todo el estado de Nueva York. Este cambio, de aprobarse, se aplicaría a los contratos futuros para todas las concesiones de alimentos en instalaciones propiedad de la Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York. Las concesiones temporales como los mercados de agricultores y los vendedores locales estarían exentas. Chick-fil-A, una empresa privada, se había adjudicado este contrato en un lugar público, y alguien quería que los viajeros fueran atendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y, obviamente, Chick-fil-A no podía cumplir con este requisito porque la política de su empresa, al igual que Hobby Lobby's, es cerrar los domingos para que los empleados tengan tiempo para la familia y el culto. Por lo tanto, alguien redactó un proyecto de ley que exigiría que todos los futuros restaurantes públicos permanecieran abiertos los domingos. Y así es como lo describe este artículo del New York Times. Tal como está escrito, el proyecto de ley solo se aplica a todos los contratos futuros para concesiones de alimentos en instalaciones de transporte propiedad de la Autoridad de Autopistas, así como de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Sus patrocinadores confirmaron el miércoles que esto significaba que los 7 restaurantes Chick-fil-A y cualquier otro local que abriera Apple Green, en virtud del contrato actual, podrían permanecer cerrados los domingos, incluso si se aprobaba el proyecto de ley. Cuando Lindsey Graham se enteró de este dilema, se puso furioso. El artículo continúa diciendo, esto es una guerra. El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur escribió en X la semana pasada en apoyo de la cadena de pollos cuando las noticias del proyecto de ley empezaron a circular en las redes sociales. Amenazó con presentar una legislación que retuviera los fondos federales de cualquier estado o ciudad que exigiera a Chick-fil-A que abriera los domingos. Así es. Lindsey Graham estaba luchando por el derecho de Chick-fil-A a permanecer cerrado los domingos. Desde su perspectiva, las libertades religiosas de Chick-fil-A estaban siendo amenazadas. Eran cristianos que querían permitir que sus empleados guardaran el llamado sábado cristiano. Mientras que alguien del estado decía que no estábamos hablando de negocios en la esquina de Main Street,
dijo la senadora estatal Michelle Inchi, que presentó una versión del proyecto de ley en el Senado. Estamos hablando de restaurantes en la autopista que se supone que deben estar abiertos para proporcionar comida y alimento, comida rápida o de otro tipo, cuando lo necesitemos. Básicamente, lo que ella decía era que los ciudadanos que visitan esta parada pública deberían poder obtener comida siempre que la necesiten. Esto es todo un atolladero. Casi suena como una ley dominical al revés. Casi. Que yo sepa, el proyecto de ley nunca se aprobó y los Chick-fil-A permanecen cerrados en esas áreas de descanso los domingos. Se podría argumentar que un restaurante en una área de descanso pública es diferente de un restaurante que opera en su propia ubicación y que se ve obligado a permanecer abierto, y que si alguien solicita un contrato con requisitos específicos, debe poder cumplir esos requisitos. Y aquí hay algunas opiniones al respecto. Creo que es como si les estuvieran quitando su derecho a elegir. Quiero decir, este es un país de libre empresa. Entonces, solo porque estén cerrados los domingos, algunos de los, no sé, no creo que deban prohibirlos. Una clienta del área de servicio agregó que si se prohibiera la presencia de Chick-fil-A en las áreas de servicio, cree que se violarían sus derechos constitucionales. Tenemos libertad de expresión y religión solo porque eligen no abrir los domingos. Son muy abiertos al respecto y creo que todos deben respetarlo. Si un proyecto de ley propuesto que exige que los vendedores de comida rápida abran los 7 días de la semana es constitucional, se convierte en una de las preguntas que se debaten ahora. Pero los detalles de la libertad de conciencia frente a la libertad de contrato son un tema para otro momento. No puedo hablar de todo en 20 minutos, pero avísenme si quieren que explique esto específicamente en otro video. De todos modos, hoy, basándome en esa historia, me gustaría hablar sobre una hipotética ley dominical inversa y lo que realmente significa la libertad religiosa, respondiendo cómo reaccionaría si el gobierno intentara obligar a la gente a permanecer abierta los domingos, y analizando realmente los principios de esto. ¿Qué pasaría si realmente hubiera una ley dominical inversa que no obligara a la gente a permanecer cerrada los domingos, pero obligara a los negocios a permanecer abiertos los domingos? Me gustaría decirles lo que haría. Aunque creo que el domingo es un falso día de reposo, aunque creo que el cuarto mandamiento no solo ordena descansar el séptimo día de la semana, sino que también ordena trabajar los días del 1 al 6, puedo asegurarles que estaría aquí mismo creando un video diciendo que una ley que obliga a las personas a abrir cuando no quieren debido a sus convicciones religiosas es una violación de la libertad religiosa. Y esto se debe a que Dios les da a todos el derecho a elegir si obedecen o no sus mandamientos. ¿Y qué pasaría si hubiera una ley que intentara obligar a los negocios a cerrar el sábado, el verdadero día de reposo, un día que yo guardo como día de descanso? ¿Qué pasaría si hubiera un grupo de personas que intentara obligar a otros a cerrar sus negocios ese día? ¿Qué haría yo? Estaría sentado en esta misma silla con mi megáfono diciéndoles a mis compañeros guardadores del sábado lo que les digo a los guardadores del domingo, que es que no deberían intentar legislar la religión. Y lo que estoy a punto de mostrarles me ayuda a explicar por qué hago esto. Permítanme mostrarles un comentario que vi en un video recientemente que analizaba estas leyes dominicales de las que hablan hombres como Stephen Wood. Es muy corto y sucinto, pero dice mucho. Solo dice que hay un problema si eres adventista del séptimo día. Jesús es el descanso sabático todos los días. Si no lo entendieron, como dije, esta pequeña declaración dice mucho. En la mente de esta persona, han interpretado las escrituras de cierta manera y creen que Jesús es su descanso sabático. Y como resultado, ya no creen que necesitan obedecer el cuarto mandamiento. Y como resultado de eso, no se verían afectados por ninguna ley dominical. Nunca terminarían sufriendo dificultades económicas, y ciertamente nunca terminarían en una cuadrilla de presos como les pasó a muchos adventistas a principios de la década de 1880. Y muy parecido a lo que solían decir los niños cuando yo era pequeño, cuando no nos importaban los problemas de los demás, no nos importa, ese es tu problema. Así es como piensa esta persona, y esta es la razón por la que lo que estoy diciendo es tan importante. No se trata solo de las leyes dominicales, no se trata solo de un día en comparación con el siguiente. Se trata de entender fundamentalmente quién es Dios y cómo hace las cosas fuera de una teocracia basada en el pacto, y cómo el hombre siempre intenta erigirse como Dios y tratar a sus gobiernos como una teocracia. Es muy importante entender esta distinción porque hay muchos cristianos hoy en día que están mirando la teocracia de la antigua nación de Israel, intentando imitar el modelo del gobierno de Estados Unidos. Lo hacen afirmando que cuando Dios obró con la nación de Israel, había leyes sabáticas que se implementaron para el bien de la sociedad y que ahora también se deberían implementar leyes sabáticas similares en Estados Unidos.
Compruébelo usted mismo. Por lo tanto, además de garantizar la justicia en nuestras relaciones civiles, la autoridad civil puede regular el día de reposo, por ejemplo, para eliminar esas preocupaciones y cuidados diarios que nos distraen del culto dominical. Y lo irónico es que todo esto se hace mientras se afirma que las leyes del Antiguo Testamento han sido eliminadas. No te puedes inventar estas cosas, y para aquellos de ustedes que están haciendo esto, realmente necesitan tomar una decisión. O creen que la ley está abolida o no. Y si realmente creen eso, entonces esto ni siquiera sería una discusión. No habría ningún nacionalista cristiano tratando de implementar una pseudoteocracia. La coherencia intelectual es gravemente deficiente. Entonces, ¿cómo deberíamos entender esto realmente? ¿Cómo podemos saber qué leyes pertenecen a nuestro sistema judicial y cuáles no? Por si no lo supieran, en la nación de Israel había muchos pecados que se castigaban con la muerte, incluyendo la idolatría, la violación del sábado, el asesinato, el adulterio, el incesto, la bestialidad, la homosexualidad y la violación. Todos estos eran parte del sistema judicial o las leyes civiles que Dios estableció para que Israel se gobernara a sí mismo en el juicio. Y aquí es donde necesitamos entender la distinción entre las leyes civiles y las leyes morales. Los cristianos que abogan por aplicar los castigos y las leyes del Antiguo Testamento a nuestra sociedad moderna, a menudo difuminan la línea entre las leyes civiles y las morales. La autoridad civil puede regular el día de reposo. Por ejemplo, en la antigua nación de Israel había tres tipos de leyes: morales, civiles y ceremoniales. Las leyes ceremoniales eran aquellas que apuntaban a Cristo. Estas fueron abolidas como resultado de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Sabemos esto basándonos en textos como Colosenses 2:14 de la mañana -16. Luego tenemos leyes morales como los 10 mandamientos que se basan en una revelación del carácter de Dios y existirán para siempre. Las leyes civiles eran aquellas que estaban ahí para mantener el orden en la sociedad, como la forma de pagarle a alguien si accidentalmente mata su cabra o vaca, entre muchas otras cosas. En una teocracia, hay una superposición absoluta entre las leyes morales y civiles. Es por eso que puedes ver que en muchos países musulmanes todavía se apedrea a la gente por adulterio. Desde una perspectiva cristiana, debemos entender que la combinación de leyes morales y civiles en el Antiguo Testamento fue dada al antiguo Israel bajo una teocracia donde Dios era su rey directo. Estas leyes fueron diseñadas para un pueblo específico en una tierra específica bajo un pacto específico. Por eso en Estados Unidos no andamos por ahí apedreando a los adúlteros, a pesar de que el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y, sinceramente, si lo hiciéramos, habría muchos más muertos. Y, para ser completamente sinceros, también habría muchos cristianos muertos porque, por desgracia, las cifras de adulterio entre cristianos y no cristianos no son muy diferentes. Y podéis verlo en este artículo que destaca cómo la pornografía está impulsando las tasas de adulterio entre cristianos, que dice lo siguiente: sin mostrar favoritismo, las aventuras están infectando los matrimonios cristianos al mismo ritmo que están paralizando los matrimonios en todo el país. Entonces, ¿cuántos cristianos y líderes cristianos se verían castigados por el gobierno si la moralidad se legislara de la forma en que la gente está intentando legislar? Son cifras como estas las que llevaron al popular youtuber conservador Matt Walsh a decir algo sobre una historia que recientemente arrasó internet cuando una pareja que asistía a un concierto de Coldplay fue desenmascarada por la aventura que estaban teniendo. La gente de todas partes estaba tomando la situación a broma. Pero Matt Walsh dijo lo siguiente sobre lo que deberíamos hacer como sociedad. Una demostración absolutamente vergonzosa. Es simplemente chocante e incomprensible que dos personas vayan a un concierto de Coldplay. Y ahora sé que 1 millón de personas ya han hecho ese chiste, pero como padre no tengo ninguna aversión a repetir chistes trillados. De todos modos, como viste, los pillaron abrazados y luego entraron en pánico cuando la cámara los enfocó. Andy se tiró al suelo como si alguien acabara de lanzar una granada. Kristen se dio la vuelta y se cubrió la cara, pero ya era demasiado tarde. Por supuesto, no hay una buena forma de reaccionar cuando acabas en la pantalla gigante de un concierto de Coldplay abrazando a la compañera de trabajo con la que tienes una aventura. En medio de todas las burlas, no debemos perder de vista el hecho de que estamos hablando de adulterio, y el adulterio es increíblemente dañino y profundamente perverso. Por eso, cuando esto se hizo viral por primera vez, respondí en X con una opinión que no sorprenderá a nadie de mi público. Dije que el adulterio debería ser ilegal. No solo debería tener repercusiones personales y profesionales, sino también legales. Este es el tipo de afirmación que conmociona y horroriza a la mente moderna, pero que no habría conmocionado ni horrorizado a nadie en el mundo hasta hace muy poco. Las leyes contra el adulterio fueron comunes durante siglos en todas partes, y no digo que debamos criminalizar el adulterio solo por esa razón. Pero cuando las voces de nuestros antepasados se pronuncian unánimemente sobre un tema, es prudente al menos escucharlas. Has oído bien. Él creía que, como sociedad, deberíamos considerar criminalizar el adulterio porque es malo y destructivo para la sociedad, y tiene razón. Es malo y destructivo para la sociedad.
Pero aquí está el problema, el gobierno civil está ahí para castigar los delitos, y el adulterio solo debería criminalizarse en el contexto de una teocracia. Pero, no obstante, la legislación de la moralidad, ya sea el adulterio o el día de reposo, son el tipo de ideas que están siendo promovidas cada vez más por los cristianos que intentan devolver la sociedad a Dios. Y en lugar de hacerlo predicando y enseñando el Evangelio, intentan hacerlo legislando el Evangelio. La separación de las leyes morales y las leyes y sanciones civiles es la razón por la que no matamos a los adúlteros y homosexuales ni los encarcelamos. La separación de las leyes civiles y morales es la razón por la que no encarcelamos a las personas por violar el día de reposo ni las encarcelamos como solían hacer. Pero a finales del siglo XVI, los puritanos de Inglaterra y las primeras colonias de América demostraron ser tan estrictos como los fariseos en la observancia del día de reposo. Estas eran comunidades teocráticas. Eran comunidades que pensaban que estaban estableciendo el gobierno de Dios aquí en la tierra y querían seguir lo que consideraban la ley de Dios. En la bahía de Massachusetts en el siglo XVII, simplemente no trabajar el domingo no era suficiente. No podías reír, no podías jugar. Se esperaba que caminaras reverentemente de ida y vuelta a la iglesia, y eso era todo. Caminar, montar a caballo, tocar instrumentos musicales, navegar, nadar y cortejar innecesariamente eran delitos castigados con multas, azotes, cortejo de orejas u horas en el cepo. Por eso esos adventistas no deberían haber estado en esas cuadrillas de presos. Y es porque no somos una teocracia. Y como no somos una teocracia, podemos y debemos proteger los derechos de los demás, estemos o no de acuerdo. En lugar de decir cosas como que solo es un problema si eres adventista del séptimo día, Jesús es el descanso sabático todos los días. Es por esta razón que, haya una ley dominical o una ley dominical inversa, hablaría en nombre de las personas con las que no estoy de acuerdo teológicamente, porque entiendo fundamentalmente que usar al gobierno para imponer la moralidad o para evitar que las personas practiquen sus creencias sinceras siempre está mal. Sin embargo, el problema es que hay gente que quiere que esto sea una teocracia, como este hombre de aquí. Somos los talibanes cristianos. Esta es la era del nacionalismo cristiano. El nacionalismo cristiano está en auge y la gente está sedienta de él. Tienen hambre de esto. Y nosotros somos los talibanes cristianos. Así es, los talibanes cristianos. Piensen en lo que eso significaría. Ahora bien, para ser justos, es un ejemplo extremo, y no estoy caracterizando a todos como él. Sin embargo, su línea de razonamiento coincide con el pensamiento de muchos políticos cristianos de este país, que creen que no existe la separación entre la Iglesia y el Estado como ellos. Se supone que la Iglesia debe dirigir al gobierno. Se supone que el gobierno no debe dirigir a la Iglesia. No es así como lo pretendían nuestros padres fundadores, y estoy cansado de esta separación de la Iglesia y el Estado que no está en la Constitución. Estaba en una carta apestosa y no significa nada de lo que dicen que significa. Amén. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna cláusula de separación. No aparece en ninguna parte de la Constitución. No existe tal cosa como una separación entre la Iglesia y el Estado. Y en respuesta a este tipo de pensamiento, Adam Kinzinger dijo lo siguiente: no hay diferencia entre esto y los talibanes. Debemos oponernos a los talibanes cristianos. Lo digo como cristiano. Él es capaz de ver exactamente el mismo punto que estoy tratando de exponer, que es que, con el auge del nacionalismo cristiano, ha surgido un renacimiento del mismo espíritu de la Asociación Nacional de Reforma de mediados y finales de la década de 1880, que quería establecer oficialmente esto como una nación cristiana mediante la modificación de la Constitución. Y puedes ver lo que querían hacer en este artículo de Wikipedia llamado la Enmienda Cristiana. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, reconocemos humildemente a Dios Todopoderoso como la fuente de toda autoridad y poder en el gobierno civil. Al Señor Jesucristo como gobernante entre las naciones, su voluntad revelada como la ley suprema de la tierra para constituir un gobierno cristiano. Como ya he dicho y seguiré diciendo, esto es más profundo que las leyes dominicales. Signo de apertura de interrogación. ¿Plantar una iglesia en DC es parte de su misión para intentar convertir esto en una nación cristiana? Sí, por lo tanto, toda sociedad es teocrática. La única pregunta es ¿quién es teo? En una democracia secular, sería Deos, el pueblo. En una república cristiana, sería Cristo. Como cristianos, tanto si pensamos que el día de reposo es sábado como domingo, tenemos que hacernos una pregunta seria.
¿Está Dios buscando establecer otra teocracia en esta tierra o no? ¿Está tratando de establecer un reino ahora? ¿Está realmente tratando de hacer que Washington D.C. vuelva a ser cristiano mediante la legislación sobre la moralidad? La respuesta a esa pregunta es un rotundo no. El propio Jesús ya respondió eso hace 2000 años cuando dijo que su reino no era de este mundo. La presión de muchos para hacer del domingo un día especial mediante la legislación es simplemente un subproducto de un problema teológico más profundo del que hablamos en nuestra serie sobre los dolores de parto. Es un problema más profundo de la humanidad que busca forzar y compeler las conciencias de los demás en lugar de comprender la libertad individual que Dios ha dado a todos y cada uno de los seres humanos. Y como verán en una próxima serie en este canal titulada Reiniciando el Evangelio Eterno. Este concepto yace en la raíz del Evangelio Eterno descrito en Apocalipsis 14 en 6:12. Muchos cristianos han cuestionado a los adventistas sobre lo que realmente es el Evangelio Eterno. Y les prometo que si ven esta próxima serie, verán una clara revelación del Evangelio que juega un papel muy importante en este debate. Así que suscríbanse y permanezcan atentos porque nos estamos preparando para construir algo aquí. Pero para terminar, quiero que entiendan que esta tensión que está teniendo lugar es profética. Cuando la Biblia afirma que habrá un poder que parece un cordero y habla como un dragón, está diciendo que el cordero, que representa a Cristo, y el dragón, que representa a Satanás, nos da la imagen que necesitamos para entender que una nación que dice ser una nación cristiana finalmente hablará, no con la voz de Jesús, sino que hablará con la voz del enemigo a través de la coerción. Hay fuerzas en acción que intentan construir una imagen del Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido como la primera bestia de Apocalipsis 13, en la que los papas y los sacerdotes controlaban las conciencias de los hombres. La profecía declara que nos dirigimos de nuevo a ese lugar, y esta imagen de la bestia quedará plenamente establecida cuando se imponga la marca de la bestia. Hasta ese momento, utilizaré mi voz como una orden de patatas fritas Chick-fil-A, sin importar lo pequeña, mediana o grande que sea. Para explicar la diferencia entre las leyes civiles y morales, y para enfatizar lo que realmente significa la protección de la libertad civil y religiosa. No se trata solo de proteger el derecho a trabajar o no trabajar. Se trata de proteger el derecho de las personas a elegir viernes, sábado o domingo, independientemente de si estoy de acuerdo o no con la elección de alguien. Y elegiré dejar el juicio a Dios. Y por la gracia de Dios, tanto si guardas el sábado como si guardas el domingo, oro para que puedas mirar más profundamente y ver los problemas reales que están en juego, y unirte a mí para hablar en contra de cualquier ley dominical inversa, o cualquier cosa intermedia.